Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Estos sonidos seguro que os suenan. Son sonidos de naturaleza. Son sonidos de montaña. El viento, los pasos sobre las piedras. Seguro que a todos os encanta ir a montañas, os encanta ir de excursión. Y si no lo habéis hecho, seguro que os gustará. Pero hoy hablaremos no de excursiones, ni de paisajes bonitos. Hoy hablaremos de misterios en las montañas. Y empezaremos con montañas no arriba, sino abajo. Existen montañas que se ubican debajo de los océanos. Algunas se cree que tienen más de 3.000 metros de altura, cuyos picos no llegan a la superficie del mar. En ellas existen ecosistemas ocultos, donde viven extrañas criaturas como anguilas, pulpos, corales y un sinfín de especies extrañas. ¿Qué ocurre en Nepal? ¿Qué ocurre en la India? Una noticia de última hora que ha tenido mucho revuelo en las redes sociales, ya que el ejército indio, en las cercanías del monte Makalu, que era un monte vecino de Nepal, encontró unas huellas. Este equipo de montañeros, perteneciente al ejército indio, halla unas enormes huellas y misteriosas sobre la nieve. Ellos dicen que pertenecen al Yeti. La información salió a la luz a finales del mes pasado. En las fotos se puede ver pisadas de 81 por 38 centímetros. Como he dicho, en el monte Makalu. La publicación de las fotos en redes sociales ha causado un gran revuelo. El ejército cree que es la prueba definitiva de que existe un Yeti en esa zona. Pero aparte de Yetis y de hombres de las nieves, en las montañas ocurren muchas más cosas extrañas. Como en Rock Punt, llamado el lago de los esqueletos. En él se acumulan cientos de restos humanos. Es una laguna que está a 5.000 metros de altitud y no está cerca de nada. Es un glaciar que está en el Himalaya. Cuando la nieve se derrite, las pocas veces que lo hace, se pueden ver cientos de huesos humanos. Hasta hace poco se creía que estos huesos pertenecían a víctimas que habían sufrido una especie de catástrofe natural. Pero estudios recientes han revelado, ojo al dato, que los esqueletos pertenecen a personas de grupos genéticamente distintos y separados por miles de años de diferencia. Así pues, el misterio está servido. ¿Cómo es posible que en esta laguna, encima de una montaña helada, haya cientos
o hubo cientos de cadáveres y ahora quedan sus huesos. ¿Qué pasó? Que es que iban expediciones de distintas nacionalidades en distintas épocas, en milenios distintos, y todos morían ahí por alguna razón. Pero esto no es nada. Hay muchísimas montañas más misteriosas, muchísimas montañas extrañas, como en Queensland, Australia. En ella se encuentra la Black Mountain, también conocida como la Montaña de la Muerte. La montaña es famosa por las historias de desapariciones de policías, viajeros, agricultores con su ganado e incluso toda una tribu de aborígenes australianos. Las criaturas no identificadas que vagan por la montaña por la noche y las figuras sombrías son de lo que más se habla en esa zona. Se dice que cualquiera que explore durante una niebla, esa montaña desaparece. En 1959, un caso archiconocido. 9 personas murieron en el paso Dyatlov. Viajaban por las montañas de los Urales, en la Unión Soviética. El mismo día que montaron el campamento, murieron misteriosamente. Se cree que en medio de la noche rompieron sus tiendas y salieron corriendo por la nieve, desnudos, descalzos. Sus cadáveres se encontraron cerca del campamento y mostraban signos de lucha. Algunos de sus cráneos estaban aplastados y a una mujer le faltaba la lengua. Hay quienes creen que lo asesinó una especie de yeti y otros que alguna prueba del gobierno, del ejército soviético, hizo que salieran despavoridos y murieran. Cada año hay teorías nuevas, pero nunca se puede demostrar lo que ocurrió realmente, ya que hay muchísimas incógnitas que creo que nunca se va a desredar ese misterio. Un día hablaremos del paso Dyatlov, ya hablamos hace un año, pero ahora han salido datos nuevos y un día hablaremos en profundidad sobre ese tema. En la frontera entre Alemania y Austria se encuentra la montaña Hunsberg. Es una de las montañas más misteriosas del mundo. Cuenta la leyenda que emperadores romanos están enterrados en sus entrañas, que hay civilizaciones perdidas viviendo en sus abismos y bestias extrañas que rondan la superficie boscosa de esta montaña. Muchos visitantes han informado sobre la pérdida de conciencia el tiempo que está en la montaña y de casos en los que se han despertado en otra parte de la montaña de la que no recordaban haber estado. Muchos han sugerido que este fenómeno se debe a secuestros alienígenas, deformaciones temporales o portales a otros mundos. El Ben Macdui es la segunda montaña más alta de Gran Bretaña. Se dice que una misteriosa criatura humana llama a la gente para que suba a la montaña. A diferencia de los humanos, esta criatura está cubierta de pelo grueso y es mucho más alto que un adulto normal. Básicamente es el yeti escocés. Si te acercas a la zona, te advertirán de que no escales la montaña, o el hombre gris de Ben Macdui te acechará. En enero de 1964 se recibieron muchos informes sobre una enorme explosión, temblores que sacudieron la tierra y una luz ardiente sobre las montañas Berwyn, en Gales. Algunos aseguran que vieron una luz cegadora en una ladera. Era un resplandor rojo y naranja palpitante. Muchos creen que se trató de un accidente o de algo que hizo algún ovni. En 1988 se encontraron 3 cadáveres en la Signal Mountain, en Chattanooga, Tennessee. Los hombres fueron asesinados en una propiedad privada, cuyo propietario se convirtió inmediatamente, como es lógico, en el principal sospechoso.
Aunque fue juzgado y condenado por asesinatos, no había ninguna evidencia real de que lo matara él. Ni siquiera tenía una motivación para ello. Con la falta de pruebas, muchos se preguntan si realmente los mató, o si la historia era aún mucho más misteriosa. En noviembre de 2014, el explorador británico Thomas Gaisford se aventuró solo a explorar el monte Nagani, en Zimbabue. Planeó llegar a la cumbre y permanecer allí durante la noche. Pero Gaisford afirma que una espesa niebla descendió a las 3 de la madrugada y lo dejó desorientado y perdido. Decidió acampar durante la noche donde estaba y esperar que pasara la densa niebla. Sin embargo, en la oscuridad que le rodeaba, Gaisford informó que había sido abordado y rodeado por varias criaturas que parecían estar observándolo. No está claro lo que sucedió ahí, pero la gente cree, y algunas personas que lo conocen, que fue visitado por criaturas alienígenas o de otra dimensión. En Mongolia están las montañas Khenti. Es un área de 240 kilómetros cuadrados, altamente restringida. Solo se puede entrar en el área con el permiso de las autoridades locales. Las únicas personas a las que se les ha permitido entrar era un grupo de guerreros de élite. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Llamado Dark Cat. Esta área montañosa está cubierta por un denso bosque. La leyenda dice que la tumba del Genghis Khan, el famoso Khan, está en alguna parte de esas montañas, y por eso los Dark Cat son los únicos que pueden guardar el área. En Canadá existe el Parque Nacional Nahanni. Se conoce como el Valle de los Hombres sin Cabeza. El peligro más grande que se conoce es la violenta tribu Naha, compuesta supuestamente de guerreros muy grandes, que usan armas extrañas y son conocidos por decapitar a sus víctimas. En 1908, los hermanos MacLeod, que estaban buscando oro, fueron encontrados muertos sin cabeza, y como estos, otros muchos casos de decapitaciones se han encontrado en la zona. Solo en 1960 se registraron 44 desapariciones inexplicables, y hasta el día de hoy no hay ninguna explicación para los misteriosos acontecimientos que ocurren en el Valle Nahanni. Y ahora hablaremos del Monte Everest. Se alcanzó por primera vez en 1953, su cima. Pero hay gente que cree que George Mallory lo había conseguido antes. En 1999 encontraron su cadáver congelado en el Monte Everest. Se cree que murió allí en 1924. No estaba en la cumbre, pero algunos creen que estaba descendiendo ya de ella. Sigue siendo el mayor misterio del Everest. ¿Fue George Mallory el primero en llegar a la cima? El Everest, aparte, tiene muchos más misterios. Debido al deshielo, se están encontrando muchísimos cadáveres de alpinistas y gente que se creía que había desaparecido. Aparte, hay leyendas que dicen que los fantasmas de la gente que muere en él se te aparecen y te ayudan cuando más lo necesitas para no morir en el monte. En España tenemos otra montaña, la montaña de Montserrat, en Barcelona. Y esta montaña era famosa ya que los nazis estaban convencidos de que en ella estaba el Santo Grial. Es por eso que Heinrich Himmler, el jefe de las SS, visitó Montserrat. Y no se sabe qué hicieron ahí. También mucha gente dice que ha visto ovnis. Incluso hay grupos que suben cada cierto tiempo a ver si pueden avistar estos objetos tan esquivos a veces.
Nos vamos a otro monte, el monte Fuji. En él tenemos el bosque más misterioso que hay en una montaña. Es conocido por la gran cantidad de sucesos paranormales que han ocurrido en él. La leyenda dice que las almas de quienes se adentran con el objetivo de quitarse la vida aún habitan allí. Y su deseo no es precisamente que pasen un buen rato en ese bosque. De hecho, todos los que mueren en el monte Fuji dejan detrás una maldición. En esos bosques hay restos de prendas de ropa, se oyen chillidos aterradores y se ven fantasmas. ¿Y cuáles son las montañas del mundo donde hay más muertes? Empezamos de la quinta a la primera. Nos vamos a la India, a la zona del Nepal, Kanchenjunga. En ella, las avalanchas son su gran peligro, hacen que tenga un 15% de muertes. En Dalguri, en Nepal, la cara sur de esta montaña nunca ha sido escalada y fue el último 8000 en ser coronado. En ella hay un 16% de fallecimientos. Nanga Parbat, en Pakistán, el 20% de los accidentes son mortales. El K2, Pakistán, China, es la segunda montaña más alta del mundo y en ella un 30% de muertes ocurren. Y la primera es el Annapurna, en Nepal. Tiene una de las vertientes más técnicas y difíciles del alpinismo. Se registran tantos por ciento de 34. Así pues, las montañas son lugares donde ocurren cosas. En los bosques, en las faldas de las montañas, también ocurren cosas. Son lugares que parece que no hay nada. Son lugares que apenas tienen, según qué montañas, vegetación ni fauna. Pero hay muchas leyendas en ella. La de los famosos Yeti, donde prácticamente en cada país hay un Yeti que ha habido sus montañas. Y muchas historias en montañas de avistamientos ovnis o de luces extrañas. Las montañas siempre han sido para el ser humano un lugar de peregrinaje y un lugar también de respeto y miedo. Hay muchas montañas en el mundo. En los planetas del sistema solar y fuera del sistema solar hay montañas gigantescas, cordilleras gigantescas. En el mar, como he dicho al principio, también. En la Antártida se descubrió una cordillera debajo del hielo. Y hay muchísimos lugares, muchas montañas en forma triangular que se cree que podían ser antes una especie de pirámides. Se han descubierto últimamente montañas cuadradas y cuando se han excavado se ha visto que eran construcciones hechas por el hombre. Después, en el mundo hay montañas que están excavadas por el ser humano. En una zona del Pakistán hay una cordillera montañosa donde hay cuevas excavadas en montañas. No se sabe quién vivió ahí, ni cómo lograron subir y excavar las cuevas para que fuera su hogar. En España hay multitud de montañas y cordilleras. Y todas tienen su leyenda, todas tienen su misterio. Hay montañas que se cree que tienen algo especial, que tienen una especie de energía especial y que hacen que la gente que sube ahí sienta cosas distintas. Hay otras historias de montañeros en montañas
que cuando la están escalando y se encuentran en problemas o están a punto de morir, esto se llama el tercer hombre, hay alguien que lo ayuda a seguir. Esto ocurre cuando están al límite de la vida y la muerte, y cuando ya no pueden más, dicen que ven este tercer hombre que les ayuda. Y después hay montañas pequeñitas, como el Vedrà en Ibiza, en España, donde parecen ser un punto neurálgico de avistamientos de ovnis. Hay montañas que se queman debido a los incendios forestales. Algunas no se recuperan en años y otras misteriosamente la vegetación al cabo de un año vuelve a crecer. ¿Qué debe haber debajo de las montañas? ¿Solo debe haber rocas? ¿Hay cuevas? ¿Hay lugares inexplorados? Seguramente sí. Y seguramente nuestros antepasados vivían en cuevas y vivían en las montañas para protegerse. ¿Os imagináis lo que debe haber debajo de las montañas o lo que había en según qué sistemas montañosos del mundo? Son lugares que es casi imposible de, digamos, excavar como a ras de suelo. Son lugares que son tan altos, tan intrincados y tan difíciles de escalar, que hacer ahí una excavación resulta imposible. Pero seguro que hay muchas que esconden secretos que nunca saldrán a la luz. Y si hay montañas que debajo tuvieran civilizaciones ya extintas viviendo en ellas, o que hubieran vivido en ellas, y si hay cuevas tan grandes donde aún puede haber animales extraños o animales tipo Yeti que viven en ellos, la montaña siempre ha sido un misterio. Las vemos ahí, inmóviles, parecen vacías, pero las montañas tienen multitud de secretos, multitud de misterios y de leyendas. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly